Algo extraño le ocurre a quien despierta, y no me refiero a ese despertar superficial del que tanto se habla hoy en día, ese que se anuncia en redes sociales con frases bonitas sobre el amor propio y las energías. Me refiero al otro, al que duele, al que llega después de una pérdida, después de una traición, después de mirarse al espejo una noche y no reconocerse. Ese despertar que no tiene aplausos ni celebraciones, sino silencio. Un silencio que, al principio, asusta y que con el tiempo se convierte en el lugar más honesto que uno ha habitado jamás. Quien ha pasado por ese proceso sabe de lo que hablo. Y si estás aquí escuchando esto, es probable que tú también lo sepas. Quizás llevas un tiempo sintiéndote diferente. Quizás las cosas que antes te emocionaban ya no te mueven de la misma manera. Quizás has intentado enamorarte, has estado cerca de alguien que parecía interesante, y sin embargo algo en ti se ha quedado quieto, observando, sin dejarse caer del todo. Y te has preguntado si algo está mal contigo, si te has roto por dentro de una forma que ya no tiene reparación, si esa capacidad de entregarte, de vibrar, de querer con esa intensidad que antes conocías, se ha ido para siempre. Quiero que te quedes con esa pregunta un momento, no para responderla todavía, sino para sentirla, porque hay algo muy importante escondido dentro de ella. Y vamos a ir encontrándolo juntos, poco a poco, a lo largo de esta conversación. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos que ha dado la historia del pensamiento humano, dedicó gran parte de su vida a estudiar no lo que el ser humano piensa conscientemente, sino lo que ocurre en las capas más oscuras y más ricas de su psique. Y una de las cosas que descubrió, o quizás que confirmó con lenguaje científico algo que los poetas y los místicos ya intuían, es que el amor no es solo un sentimiento. El amor es un espejo que nos muestra, con una claridad a veces brutal, quiénes somos realmente. No quiénes creemos ser, no quiénes queremos ser, sino quiénes somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, con nuestras heridas y con nuestros dones, con todo aquello que hemos integrado y con todo aquello que todavía negamos. Y eso, para alguien que ha comenzado a despertar, cambia absolutamente todo. Recuerdo haber hablado una vez con una mujer. La llamaré Sofía, aunque ese no era su nombre. Sofía había pasado por una separación muy dolorosa, varios años con alguien que, según ella misma describía, la amaba a su manera, pero una manera que no alcanzaba para llenarla. Después de esa relación, Sofía se sumergió en un proceso que ella no había buscado conscientemente, pero que llegó de todas formas. Empezó a leer, a reflexionar, a ir a terapia, a sentarse con su propio dolor en lugar de huir de él. Y un día, después de aproximadamente 2 años de ese proceso, me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: el problema no es que ya no quiera enamorarme. El problema es que ya no puedo hacerlo de la misma manera que antes. Y no sé si eso es una pérdida o un regalo. Esa frase lo contiene todo, absolutamente todo lo que vamos a explorar hoy, porque hay una diferencia enorme, aunque a veces invisible desde adentro, entre no poder enamorarse porque uno está cerrado, herido, con miedo, y no poder enamorarse de la misma manera porque uno ya no es la misma persona. Porque los mecanismos que antes activaban ese estado que llamamos enamoramiento, esos mecanismos han cambiado, se han vuelto más conscientes, más exigentes, más honestos. Y la honestidad, descubrimos tarde o temprano, tiene un precio. Jung hablaba de algo que llamaba la proyección, y este concepto es fundamental para entender por qué los despiertos ya no se enamoran con la misma facilidad, o al menos no de la misma manera. La proyección es ese mecanismo por el cual nosotros tomamos partes de nuestra propia psique, partes que no reconocemos como nuestras, y las colocamos afuera. Las colocamos en otras personas, y entonces no vemos a esa persona real, sino a una imagen que nosotros mismos hemos construido y proyectado sobre ella. Piénsalo un momento. Piensa en alguien de quien te hayas enamorado intensamente. Esa intensidad inicial, esa sensación de que esa persona era especial, única, diferente a todas las demás. ¿De dónde venía realmente esa sensación? ¿Era porque esa persona era objetivamente extraordinaria? ¿O era porque algo en esa persona activaba algo en ti?
algo que dormía en tu interior y que de repente, al contacto con esa presencia, despertaba. Jung diría que lo segundo es mucho más cercano a la verdad, que cuando nos enamoramos con esa intensidad casi mágica, lo que en realidad está ocurriendo es que estamos proyectando sobre esa persona una imagen interior, una imagen que él llamaba el ánima, en el caso de los hombres, y el animus, en el caso de las mujeres. Estas son figuras arquetípicas que habitan en el inconsciente de cada uno de nosotros. Representan la parte opuesta, la parte complementaria de nuestra psique. Y cuando encontramos a alguien que se parece lo suficiente a esa imagen interior, algo en nosotros se ilumina de una manera que no tiene comparación con nada más. Pero aquí está el problema, y es un problema hermoso, en realidad, porque contiene en sí mismo la semilla del crecimiento. El problema es que no nos estamos enamorando de la persona real, nos estamos enamorando de nuestra propia proyección. Nos estamos enamorando de una parte de nosotros mismos que hemos colocado afuera porque no sabíamos que era nuestra. Y mientras esa proyección se mantiene intacta, el enamoramiento es intenso, casi doloroso de tan intenso. Pero cuando la proyección cae, cuando la realidad de la otra persona empieza a filtrarse y a no coincidir con la imagen que habíamos construido, algo se rompe, y a eso lo llamamos con cierta ingenuidad, desenamorarse, como si fuera una falla de la relación o de la otra persona, cuando en realidad es simplemente el momento en que la proyección se retira y tenemos que decidir si amamos a la persona real o solo a la imagen que habíamos creado. La mayoría de las personas nunca llegan a hacerse esa pregunta conscientemente. Viven el ciclo de enamorarse, desenamorarse, sufrir y volver a empezar, sin comprender qué está ocurriendo realmente, sin ver el patrón, sin reconocer que el protagonista de esa historia no es la otra persona, sino ellos mismos. Pero quien despierta, quien empieza a ver ese mecanismo en funcionamiento, ya no puede ignorarlo. Y eso cambia todo. Existe un momento en el proceso de individuación, que es el nombre que Jung le daba al camino hacia la totalidad psicológica. Existe un momento en que uno empieza a reconocer sus propias proyecciones, empieza a ver que aquello que tanto admiraba en otra persona, esa valentía, esa creatividad, esa libertad, esa profundidad, en realidad son cualidades que duermen en uno mismo y que no se ha permitido expresar. Y también empieza a ver que aquello que tanto le irritaba en otra persona, esa arrogancia, esa superficialidad, esa cobardía, en realidad son sombras propias que no ha querido mirar. Y cuando eso ocurre, cuando uno empieza a recuperar sus proyecciones, a integrarlas, a reconocerlas como propias, algo muy curioso sucede con el enamoramiento. Se vuelve más difícil, mucho más difícil, porque ya no hay tanto material proyectable, ya no hay tanto que colocar afuera, y por lo tanto esa intensidad casi alucinatoria del enamoramiento proyectivo se vuelve menos frecuente, menos automática. Esto no significa que uno sea incapaz de amar, significa que uno está comenzando lo contrario. Significa que uno está comenzando a ser capaz de amar de verdad, de amar a una persona real, no a una imagen. Pero ese amor consciente es diferente, es más tranquilo, más profundo, menos ruidoso. Y en un mundo que ha confundido el ruido emocional con la profundidad, ese amor tranquilo puede parecer ausencia de amor. Quiero contarte algo que observé hace algunos años, en un contexto que no voy a detallar demasiado para preservar la privacidad de las personas involucradas. Había un hombre, lo llamaré Marcos, que llevaba toda su vida adulta buscando relaciones intensas. Era el tipo de persona que se enamoraba con facilidad y con fuerza. Sus relaciones comenzaban siempre con una energía casi eléctrica, con esa sensación de haber encontrado a la persona indicada, de que esta vez era diferente, y sus relaciones terminaban siempre de la misma manera, con confusión, con dolor, con la sensación de haber sido traicionado o malentendido. Marcos era inteligente, sensible, genuinamente buena persona, pero tenía un patrón que él no podía ver porque estaba demasiado dentro de él. Siempre se enamoraba de mujeres que necesitaban ser salvadas, o que tenían una herida visible que él quería sanar, o que tenían una independencia tan marcada que representaban un desafío constante para él. Y en todos los casos,
La relación reproducía dinámicas que venían de muy atrás, dinámicas que tenían que ver con su relación con su madre, con la manera en que aprendió a relacionarse con lo femenino desde niño. Cuando Marcos empezó su proceso de análisis, una de las primeras cosas que tuvo que enfrentar fue precisamente eso. La imagen de su ánima, esa figura femenina interior que él proyectaba sobre las mujeres de las que se enamoraba, estaba completamente teñida por la herida materna. Cada vez que se enamoraba, no estaba viendo a la mujer frente a él. Estaba viendo a una versión de esa herida antigua buscando resolución. Y cuando lo entendió, cuando realmente lo entendió, no solo intelectualmente sino en el cuerpo, en las entrañas, algo cambió. Dejó de enamorarse con esa intensidad compulsiva. Empezó a ver a las mujeres de otra manera, a verlas como personas reales, con sus propias historias, sus propias complejidades, sus propias sombras y sus propias luces. Y ese ver real, ese contacto genuino, era más tranquilo, era menos dramático. Y al principio él lo vivió como una pérdida, como si algo en él se hubiera apagado, pero no era un apagado, era un cambio de frecuencia, era el paso del amor inconsciente al amor consciente, y ese paso, aunque necesario, aunque liberador, tiene un periodo de transición que puede sentirse como un desierto. Ese desierto es lo que muchos despiertos están atravesando ahora mismo. Y quiero que sepas, si estás en ese lugar, que no estás roto, que no eres incapaz de amar, que lo que está ocurriendo es algo mucho más interesante y mucho más esperanzador que eso. Hablemos un momento de la sombra, porque sin entender la sombra, es imposible entender por qué el enamoramiento funciona como funciona y por qué cambia cuando uno empieza a despertar. Jung describía la sombra como todo aquello que somos, pero que no queremos ver. Todo lo que hemos reprimido, negado, escondido, porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que esas partes no eran aceptables, que esa rabia no se podía expresar, que esa necesidad de atención era vergonzosa, que esa ambición era egoísta, que esa sensualidad era peligrosa. Y así, poco a poco fuimos construyendo una persona, una máscara, que mostramos al mundo, y fuimos empujando todo lo demás hacia la oscuridad. Pero la sombra no desaparece por ser ignorada. La sombra se acumula, gana peso, gana presión, y encuentra maneras de expresarse que no controlamos conscientemente. Una de esas maneras es precisamente el enamoramiento. Cuando nos enamoramos de alguien que tiene una cualidad que nosotros hemos reprimido en nosotros mismos, algo en nuestra psique se activa con una fuerza extraordinaria. Es como si esa cualidad, al verla expresada libremente en otra persona, nos recordara algo que perdimos, algo que fue nuestro en algún momento y que dejamos atrás. Y esa nostalgia inconsciente, esa hambre de recuperar lo que fue negado, se disfraza de amor romántico. Por eso hay personas que se enamoran siempre de alguien que es libre cuando ellas no se permitan serlo. Por eso hay personas que se enamoran siempre de alguien que es apasionado cuando ellas han aprendido a ser frías. Por eso hay personas que se enamoran siempre de alguien que es caótico cuando ellas viven en un orden rígido que las asfixia. No es casualidad, es la sombra buscando integración a través del otro. Y esto explica también por qué esas relaciones suelen ser tan intensas y tan conflictivas al mismo tiempo. Porque lo que nos atrae de la otra persona es exactamente lo que no hemos integrado en nosotros mismos. Y aquello que no hemos integrado nos fascina, pero también nos desestabiliza. Nos atrae, pero también nos irrita. Nos completa, pero también nos confronta con todo lo que hemos negado. Cuando uno empieza a trabajar con la sombra, cuando empieza a recuperar esas partes negadas y a integrarlas, la atracción compulsiva hacia ciertos tipos de personas empieza a disminuir. Ya no necesitas que alguien sea libre por ti, porque tú mismo estás aprendiendo a ser libre. Ya no necesitas que alguien sea apasionado por ti, porque tú mismo estás reencontrando tu pasión. Ya no necesitas que alguien sea caótico por ti, porque tú mismo estás aprendiendo a tolerar el caos interior sin que te destruya. Y eso es liberador, profundamente liberador. Pero también puede sentirse, en el periodo de transición, como una pérdida de intensidad, como si el color del mundo se hubiera vuelto más apagado, como si ya nada te moviera de la misma manera. Es un periodo que hay que atravesar con paciencia y con confianza.
porque al otro lado de ese desierto hay algo que no se parece a lo que conocías antes, pero que es infinitamente más real, infinitamente más tuyo. Quiero hablarte ahora de algo que observo con mucha frecuencia en personas que están en proceso de crecimiento interior. Y es una paradoja que vale la pena examinar con cuidado. La paradoja es esta: cuanto más se conoce una persona, cuanto más ha trabajado en sí misma, cuanto más ha integrado de su sombra y de sus proyecciones, más difícil le resulta encontrar una relación que le satisfaga. Y esto parece contradictorio. ¿No debería ser al revés? ¿No debería alguien más maduro psicológicamente tener relaciones más fáciles y más felices? La respuesta es que sí. Las relaciones de alguien que ha trabajado en sí mismo son más sanas, más honestas, más profundas, pero son también más escasas, porque el nivel de conciencia que se requiere para conectar genuinamente con alguien que ha hecho ese trabajo interior no es algo que se encuentre en cada esquina. No porque las demás personas sean inferiores, sino simplemente porque la mayoría de la gente no ha iniciado todavía ese proceso. Y la conexión genuina requiere cierta simetría en el nivel de conciencia, no perfección, no igualdad absoluta, pero sí una cierta resonancia en la profundidad a la que cada uno está dispuesto a ir. Piénsalo de esta manera. Imagina que has aprendido a bucear. Has bajado a profundidades que antes no conocías. Has visto cosas en el fondo del océano que son de una belleza y una complejidad que te cambiaron para siempre. Y ahora estás en la superficie, y alguien te invita a nadar, y tú nadas con ellos. Y es agradable, y el agua está bien. Pero hay algo en ti que sabe que hay un mundo debajo que esa persona no conoce, y que la conversación que podrías tener con alguien que también ha buceado sería completamente diferente. No es arrogancia, no es superioridad. Es simplemente que el proceso de profundización interior crea una soledad particular, una soledad que no es sufrimiento, aunque a veces duela. Es la soledad del que ve más de lo que puede compartir fácilmente, del que siente más de lo que puede explicar sin sonar pretencioso o extraño, del que ya no puede fingir que las conversaciones superficiales le bastan, aunque sea perfectamente capaz de tenerlas. Y en el amor, esa soledad se hace especialmente visible, porque el amor es el lugar donde más queremos ser vistos, donde más queremos que alguien llegue hasta donde nosotros llegamos y se quede ahí, con nosotros, sin asustarse. Y cuando eso no ocurre, cuando la otra persona se queda en la superficie mientras tú llevas tiempo en las profundidades, hay una tristeza que es difícil de describir. Conocí a una persona, la llamaré Elena, que llevaba años sola después de una relación muy larga que terminó de manera dolorosa. Elena había hecho un trabajo interior enorme. Había leído, había analizado, había llorado, había perdonado, se había perdonado a sí misma, y cuando la gente le preguntaba por qué no buscaba pareja, ella respondía con una honestidad que a veces incomodaba a quienes preguntaban. Decía: porque prefiero estar sola que estar con alguien que no puede estar conmigo de verdad. Esa frase, que a muchos les parecía una racionalización del miedo, era en realidad una declaración de integridad. Elena no tenía miedo al amor, tenía miedo a lo que había hecho antes. Confundir la compañía con la conexión, confundir el no estar sola con el estar acompañada de verdad. Y después de haber conocido la diferencia, aunque fuera brevemente, aunque fuera dolorosamente, ya no podía conformarse con menos. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de toda esta conversación: la diferencia entre el amor como necesidad y el amor como elección. La mayoría de nosotros aprendemos el amor como necesidad. Lo aprendemos en la infancia, cuando dependemos literalmente de otro ser humano para sobrevivir. Y esa dependencia, que es completamente natural y necesaria en un niño, deja una huella en la psique que nos acompaña toda la vida. Una huella que dice: necesito al otro para estar bien, necesito al otro para sentirme completo, necesito al otro para saber que existo, que valgo, que soy real. Y mientras esa huella no se examina, mientras no se hace consciente, seguimos buscando en las relaciones adultas lo que buscábamos de niños. Buscamos que el otro nos complete, que el otro nos valide, que el otro llene ese espacio vacío que sentimos dentro cuando estamos solos. Jung diría que ese espacio vacío no es un defecto, es una invitación a encontrar en uno mismo
lo que se ha buscado siempre afuera, es la invitación al proceso de individuación, al proceso de volverse uno mismo de manera completa, integrando las partes luz y las partes sombra, recuperando las proyecciones, desarrollando la relación con el propio inconsciente. Y cuando ese proceso avanza, cuando uno empieza a encontrar dentro lo que buscaba fuera, la necesidad compulsiva del otro disminuye, ya no se busca una relación para no estar solo, ya no se busca una relación para sentirse completo. Y eso cambia fundamentalmente la manera en que uno se relaciona o decide no relacionarse. Porque cuando el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección, los criterios cambian por completo. Ya no preguntas, ¿esta persona me hace sentir menos solo? Preguntas, ¿esta persona me hace más yo? ¿Esta relación me expande o me contrae? ¿En presencia de esta persona soy más auténtico o menos auténtico? ¿Esta relación me lleva hacia mi proceso de individuación o me aleja de él? Y esas preguntas, que son preguntas de alguien que ha despertado, tienen respuestas mucho más difíciles de encontrar que las preguntas del amor como necesidad, porque hay mucha gente que puede llenar el vacío, pero hay muy poca gente que puede acompañarte en tu proceso de ser más tú mismo. Quiero detenerme aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en una relación que te hacía sentir acompañado, pero al mismo tiempo te hacía sentir menos tú mismo? ¿Cuántas veces has reducido tu profundidad para no incomodar? ¿Cuántas veces has callado lo que pensabas para no crear conflicto? ¿Cuántas veces has fingido que algo te bastaba cuando en realidad no te bastaba? Si la respuesta es muchas veces, no te juzgues. Todos lo hemos hecho, yo lo he hecho, es parte del proceso. Pero hay un momento en que ese patrón se vuelve insostenible, en que el costo de reducirte para caber en una relación es más alto que el costo de estar solo. Y ese momento, aunque doloroso, es uno de los más importantes en el proceso de despertar. Hablemos ahora de algo que Jung exploró con gran profundidad y que tiene una relación directa con el tema que estamos tratando. Hablemos de la energía, no en el sentido esotérico superficial en que se usa esa palabra hoy en día, sino en el sentido psicológico profundo, la energía psíquica, la libido en el sentido junguiano, que no es solo energía sexual, sino la energía vital de la psique en su totalidad. Jung observó que la energía psíquica sigue patrones, que fluye hacia donde hay tensión, hacia donde hay conflicto no resuelto, hacia donde hay material inconsciente esperando ser integrado, y que cuando esa energía está atrapada en proyecciones, en complejos no resueltos, en patrones repetitivos, no está disponible para el crecimiento consciente. Una de las cosas que ocurre en el proceso de despertar es que se libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada, energía que estaba invertida en mantener la máscara, en sostener proyecciones, en repetir patrones inconscientes. Y cuando esa energía se libera, cuando vuelve a estar disponible, la persona experimenta algo que puede sentirse como una expansión, como si de repente hubiera más espacio dentro, más claridad, más capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que siente. Y esa misma energía, que antes se volcaba compulsivamente hacia el enamoramiento, hacia la búsqueda del otro, ahora tiene otros destinos, se vuelca hacia la creatividad, hacia el conocimiento, hacia la conexión con uno mismo, hacia proyectos que antes parecían imposibles porque toda la energía estaba ocupada en el drama relacional. Esto es algo que muchas personas que están en proceso de despertar experimentan y no saben cómo nombrarlo. Sienten que ya no les urge encontrar pareja de la misma manera que antes, que pueden estar solos sin que eso sea un problema, que el tiempo a solas ya no es tiempo muerto sino tiempo vivo, rico, lleno de cosas que descubrir. Y se preguntan si eso es sano o si es una forma de huida. Es sano, es profundamente sano, aunque hay que tener cuidado porque también puede convertirse en una forma de huida si no se examina con honestidad. Hay una diferencia entre elegir la soledad desde la plenitud y refugiarse en la soledad desde el miedo. Y esa diferencia, aunque a veces sutil, es crucial. ¿Cómo distinguirlos? Una manera de saberlo es preguntarse: me alegra la posibilidad de conectar con alguien. Aunque no la busque activamente, estoy abierto a la posibilidad del amor,
Aunque no la necesite desesperadamente, si apareciera alguien que realmente resonara conmigo, estaría dispuesto a arriesgarme. Si la respuesta es sí, aunque con matices, aunque con cierta cautela natural, entonces la soledad es un lugar de crecimiento. Pero si la respuesta es no con una certeza que suena más a cierre que a paz, entonces vale la pena seguir mirando, porque puede haber una herida que todavía no ha sido examinada, un miedo que se ha disfrazado de sabiduría, y aquí quiero hablar de algo que me parece fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre el despertar interior. El despertar no es un estado de llegada, no es un lugar al que uno llega y desde el cual ya todo es claro y tranquilo. El despertar es un proceso continuo, un proceso que tiene sus propias oscuridades, sus propias regresiones, sus propios momentos de confusión. Jung hablaba de la noche oscura del alma, ese periodo en el proceso de individuación en que el ego se ve confrontado con el inconsciente de una manera que puede ser aterradora, en que las certezas se disuelven, en que la identidad que uno había construido se vuelve insuficiente, en que hay que soltar lo conocido antes de poder abrazar lo desconocido. Muchas personas que están en ese periodo lo confunden con una depresión, o con una crisis, o con un fracaso. Sienten que algo está muy mal, que deberían sentirse mejor, no peor, que si están haciendo el trabajo interior, ¿por qué se sienten tan solos, tan vacíos, tan desconectados? Y la respuesta es que ese vacío, ese silencio, esa aparente desconexión, es parte del proceso. Es el espacio que se crea cuando se sueltan las viejas formas de relacionarse con uno mismo y con el mundo, antes de que las nuevas formas hayan tomado forma completamente. Es el umbral, el lugar entre lo que uno era y lo que uno está llegando a ser. Y en ese umbral el amor romántico, tal como se conocía antes, simplemente no encaja, no porque uno sea incapaz de amar, sino porque está en medio de una transformación que requiere toda su atención, toda su energía, toda su presencia. Como una oruga en su crisálida, no está muerta, no está dormida, está en el proceso más intenso de transformación que existe, y en ese proceso no hay espacio para ser lo que era antes. Pero la mariposa llega, siempre llega, si uno no interrumpe el proceso por miedo al silencio. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente relevante para los tiempos que vivimos. Vivimos en una época de una sobreestimulación sin precedentes, una época en que hay más opciones que nunca, más posibilidades que nunca de conectar con otras personas, más herramientas que nunca para encontrar pareja. Y sin embargo, hay más soledad que nunca, más desconexión que nunca, más relaciones que empiezan y terminan en cuestión de días o semanas, más personas que se sienten incomprendidas a pesar de estar constantemente comunicadas. ¿Por qué? Porque la cantidad de opciones no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas lo suficiente para saber qué buscan realmente, no en términos de características externas, no en términos de listas de atributos deseables, sino en términos de qué tipo de conexión necesitan para crecer, para ser más ellas mismas, para vivir con más plenitud. Y eso, el conocimiento profundo de uno mismo, no se obtiene deslizando imágenes en una pantalla. No se obtiene en conversaciones que duran 3 días antes de que alguien desaparezca sin explicación. No se obtiene en relaciones que existen principalmente como contenido para compartir en redes sociales. Se obtiene en el silencio, en la soledad elegida, en la terapia, en los sueños, en los momentos de crisis que obligan a mirarse de verdad, en las conversaciones que duran horas y van a lugares que asustan un poco, en las relaciones que duelen lo suficiente como para revelar algo que no se habría visto de otra manera. La persona que ha despertado, que ha pasado por ese proceso, lleva dentro un conocimiento de sí misma que es extraordinariamente valioso, y ese conocimiento la hace, paradójicamente, más difícil de encajar en el mercado relacional contemporáneo, porque no busca cantidad, busca calidad, no busca distracción, busca presencia, no busca que alguien llene el tiempo, busca que alguien llene el espacio de una manera que expanda, no que comprima. Y eso, en un mundo que va cada vez más rápido, es cada vez más escaso, pero no imposible, nunca imposible. Hablemos de algo que Jung llamaba la conjunción, la unión de los opuestos.
porque creo que es uno de los conceptos más hermosos y más malentendidos de toda la psicología profunda, y tiene una relación directa con lo que estamos explorando. Jung observó que la psique humana tiende hacia la totalidad, que hay una fuerza en nosotros, que él llamaba el self o el sí mismo, que constantemente nos empuja hacia la integración de todas nuestras partes, la luz y la sombra, la razón y la emoción, lo masculino y lo femenino, lo conocido y lo desconocido, y el amor genuino entre dos personas, puede ser una de las manifestaciones más poderosas de ese proceso de unión de opuestos. Cuando dos personas se encuentran en un nivel de conciencia suficiente, cuando ambas han hecho suficiente trabajo interior como para traer su totalidad al encuentro, en lugar de solo su máscara, lo que ocurre entre ellas no es solo atracción romántica, es algo mucho más profundo. Es un reconocimiento que va más allá de las palabras, más allá de lo que se puede explicar racionalmente. Ese tipo de amor, ese amor que Jung llamaría consciente, no se parece al enamoramiento proyectivo del que hablábamos antes. No te deja sin aliento desde el primer momento. Llega de manera más silenciosa, más gradual, más profunda. Llega como una sensación de reconocimiento que va creciendo, como si fueras descubriendo poco a poco que esa persona es un espejo que te devuelve una imagen más completa de ti mismo, no más cómoda, no más fácil, sino más completa. Y ese amor, cuando llega, tiene una solidez que el enamoramiento proyectivo nunca tiene, porque no está construido sobre una imagen, sino sobre una realidad. No está construido sobre lo que necesitas que el otro sea, sino sobre lo que el otro realmente es. Y esa solidez, esa autenticidad, es lo que permite que el amor crezca en lugar de desvanecerse cuando la proyección cae. Recuerdo haber leído en algún lugar, no recuerdo si era un paciente de Jung o alguien que escribía sobre su trabajo, la descripción de una relación que duró décadas y que, según quien la describía, nunca dejó de ser un lugar de crecimiento y de descubrimiento mutuo, no porque fuera perfecta, no porque estuviera libre de conflictos, sino porque ambas personas habían decidido que la relación era un espacio sagrado para el crecimiento de ambas, un espacio donde se podía ser vulnerable sin ser destruido, donde se podía equivocar sin ser abandonado, donde se podía cambiar sin perder el amor del otro. Ese tipo de relación requiere dos personas que hayan hecho, o estén dispuestas a hacer, un trabajo serio consigo mismas. Requiere que ambas sean capaces de distinguir entre sus proyecciones y la realidad del otro. Requiere que ambas sean capaces de decir, esto que me molesta de ti, ¿es algo tuyo o es algo mío que estoy viendo en ti? Requiere una honestidad que a veces duele, pero que siempre libera. Y eso, seamos honestos, no es lo que la mayoría de las personas buscan cuando buscan pareja. La mayoría busca comodidad, busca validación, busca a alguien que confirme la imagen que tienen de sí mismas, no a alguien que la desafíe. Y cuando encuentran a alguien que los desafía, que los confronta con sus sombras, que no se ajusta a la imagen que necesitan que sea, lo interpretan como incompatibilidad, como que esa persona no es la indicada. Pero a veces, la persona que más te desafía es precisamente la que más puede ayudarte a crecer, a condición de que el desafío venga desde el amor y no desde el daño, a condición de que haya suficiente seguridad en la relación como para que el desafío sea un regalo y no una amenaza. Esa distinción entre el desafío que crece y el desafío que destruye es otra cosa que los despiertos aprenden a hacer con el tiempo. Aprenden a distinguir entre el conflicto que abre y el conflicto que cierra, entre la tensión que genera crecimiento y la tensión que genera daño. Y esa distinción los hace más selectivos, más cuidadosos, menos dispuestos a entrar en cualquier relación solo para no estar solos. Hay algo que quiero decirte con mucha claridad, porque creo que es importante que lo escuches. El hecho de que te resulte difícil enamorarte, el hecho de que ya no te entregues con la misma facilidad de antes, el hecho de que seas más selectivo, más cauteloso, más consciente de lo que buscas, no es un defecto, no es una señal de que estás roto, no es una señal de que el amor no es para ti. Es una señal de que estás madurando, de que estás pasando de un amor inconsciente a un amor consciente, de que ya no estás dispuesto a confundir la intensidad emocional con la profundidad real.
de que ya no estás dispuesto a llamar amor a lo que en realidad es dependencia, proyección o miedo a la soledad. Y ese paso de la inconsciencia a la conciencia en el amor, es uno de los pasos más difíciles y más importantes que un ser humano puede dar. No todo el mundo lo da, muchos prefieren quedarse en el ciclo conocido, aunque sea doloroso, porque al menos es familiar. Porque la intensidad del enamoramiento proyectivo, aunque no dure, aunque cause sufrimiento, al menos se siente, al menos hace saber que se está vivo. Pero tú, si estás escuchando esto y reconociéndote en lo que se está describiendo, tú has elegido otro camino, o quizás el camino te eligió a ti, y eso merece respeto. Merece paciencia, merece que te trates con la misma comprensión que le darías a alguien que amas. Quiero explorar ahora algo que me parece especialmente relevante para las mujeres que están en este proceso, aunque lo que voy a decir también aplica, con matices, a los hombres. Y es la relación entre el despertar interior y la energía femenina, tal como Jung la entendía. Jung observó que en la psique de cada mujer existe lo que él llamaba el animus, la parte masculina de su psique. Y que esa parte, cuando no está integrada, cuando no se ha hecho consciente, puede tener una influencia enorme sobre cómo la mujer se relaciona con los hombres reales. Puede llevarla a proyectar sobre los hombres de su vida una imagen que viene de su propio interior, una imagen que puede ser idealizada o puede ser negativa, pero que en cualquier caso no es la persona real frente a ella. Y de manera paralela, en la psique de cada hombre existe el ánima, la parte femenina de su psique. Y esa parte, cuando no está integrada, puede llevar al hombre a proyectar sobre las mujeres de su vida una imagen que viene de su propio inconsciente. Cuando una mujer que ha trabajado en integrar su ánimos, que ha desarrollado su propia capacidad de acción, de pensamiento estructurado, de dirección y propósito, cuando esa mujer se relaciona con un hombre, ya no necesita que él sea su héroe, ya no necesita que él tenga todas las respuestas, ya no necesita que él la complete en esa dimensión, y eso cambia completamente la dinámica de la atracción. Porque muchos hombres, inconscientemente, están acostumbrados a relacionarse con mujeres que necesitan ser completadas de esa manera. Y cuando encuentran a una mujer que ya está completa en sí misma, que tiene su propia dirección, su propia fuerza, su propia voz, pueden sentirse desconcertados, pueden sentirse innecesarios, pueden sentirse amenazados, y eso, que podría parecer un problema, es en realidad un filtro. Un filtro que separa a los hombres que están en su propio proceso de crecimiento de los que todavía necesitan que la mujer sea menor para sentirse mayor. Y una mujer que ha despertado, que ha integrado su ánimos, que ya no necesita ser salvada ni completada, naturalmente atrae a hombres que están en un nivel similar de desarrollo, y naturalmente no atrae, o no se deja atraer, por hombres que necesitan que ella sea menos de lo que es. Eso reduce significativamente el número de relaciones posibles, pero aumenta exponencialmente la calidad de las que son posibles. Lo mismo ocurre con los hombres que han integrado su ánima, que han desarrollado su capacidad de sentir, de ser vulnerables, de conectar emocionalmente sin perder su identidad. Esos hombres ya no necesitan que la mujer sea su fuente de emoción y de sensibilidad. Ya no necesitan que ella sea la que ponga el calor en la relación mientras ellos ponen la estructura. Y eso los hace capaces de relaciones mucho más equilibradas, mucho más reales, mucho más satisfactorias, pero también más difíciles de encontrar, porque requieren a alguien que esté en un nivel similar de integración. Hay algo profundamente hermoso en esto, aunque también sea solitario. La idea de que el trabajo que uno hace en sí mismo no es solo para uno mismo, es también para las relaciones que uno tendrá en el futuro. Es también para las personas que aún no han llegado pero que llegarán cuando uno esté listo para recibirlas de verdad. Cada vez que integras una parte de tu sombra, estás haciendo espacio para una conexión más real. Cada vez que recuperas una proyección, estás aprendiendo a ver a las personas como realmente son. Cada vez que te permites ser más tú mismo, estás atrayendo hacia ti a personas que pueden relacionarse con tu yo real y no con tu máscara. Ese proceso no tiene un calendario. No se puede apurar, no se puede forzar, pero tampoco se puede detener una vez que ha comenzado. Porque una vez que has visto, no puedes dejar de ver.
Una vez que has sentido lo que es una conexión real, aunque haya sido brevemente, aunque haya terminado, no puedes conformarte con menos. Y esa incapacidad de conformarte con menos, que a veces sientes como una maldición, es en realidad tu integridad hablando. Es la parte más sana de ti diciéndote, mereces lo real, mereces lo profundo, mereces a alguien que llegue hasta donde tú llegas y se quede ahí contigo. Quiero hablarte ahora de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre el crecimiento personal y el amor, y que creo que es fundamental. Es el papel del duelo en el proceso de despertar, porque despertar no es solo ganar, también es perder. Y lo que se pierde, aunque sea necesario perderlo, merece ser llorado, merece ser honrado, merece un duelo real. Se pierde la inocencia de creer que el amor es simple. Se pierde la comodidad de las proyecciones que hacían al otro más manejable, más predecible, más ajustado a lo que necesitábamos que fuera. Se pierde la intensidad del enamoramiento proyectivo, esa sensación casi alucinatoria de haber encontrado a la persona perfecta. Se pierde la certeza de que el amor correcto resolverá todos los problemas. Se pierde, en definitiva, una manera de relacionarse con el mundo que, aunque inconsciente, aunque potencialmente dañina, era conocida, era familiar, era lo que uno sabía hacer. Y todo eso merece duelo, no porque sea mejor que lo que viene después, sino porque fue real, porque fue parte de quien uno era, porque incluso los patrones que nos causaron sufrimiento también nos dieron algo, aunque fuera solo la ilusión de conexión, la ilusión de amor, la ilusión de no estar solos. He visto a muchas personas que están en proceso de despertar, que se impacientan consigo mismas, que sienten que deberían estar más allá del dolor, más allá de la nostalgia, más allá del deseo de volver a lo conocido, aunque lo conocido no les hacía bien, y se juzgan por eso. Se llaman débiles o incoherentes, pero no hay nada incoherente en extrañar lo que fue, aunque lo que fue no era bueno. El ser humano está diseñado para el apego, para la conexión, para la continuidad, y cuando algo termina, aunque sea algo que debía terminar, hay una parte de nosotros que lo llora, y esa parte merece ser escuchada, no callada. El duelo no es una señal de que estás retrocediendo, es una señal de que estás procesando, de que estás integrando, de que estás dando a lo que fue el espacio que merece antes de seguir adelante. Y seguir adelante no significa olvidar, significa llevar contigo lo aprendido, lo vivido, lo sentido como parte de quien eres, sin que te detenga. Jung decía algo que me parece extraordinariamente sabio, que no hay crecimiento sin dolor, pero que el dolor que no se procesa se convierte en sufrimiento crónico. Y hay una diferencia enorme entre el dolor que procesa y el sufrimiento que paraliza. El dolor que procesa duele, sí, pero tiene movimiento, tiene dirección, tiene un sentido que, aunque no siempre sea visible en el momento, se revela con el tiempo. El sufrimiento que paraliza, en cambio, es el dolor que no se ha mirado de frente, el dolor que se ha evitado, que se ha anestesiado, que se ha cubierto con nuevas relaciones, con actividad frenética, con cualquier cosa que impida el encuentro con uno mismo. Y una de las cosas que más claramente distingue a alguien que está despertando de alguien que todavía está dormido es precisamente esa: la capacidad de sentarse con el dolor sin huir de él, la capacidad de decir, esto duele, y voy a estar aquí con este dolor hasta que me diga lo que tiene que decirme. Eso requiere valentía, una valentía que no se celebra en el mundo exterior porque no es visible, no es espectacular, no tiene audiencia. Es la valentía de la soledad elegida, la valentía del silencio habitado, la valentía de mirar hacia adentro cuando todo en el mundo exterior te invita a mirar hacia afuera. Y esa valentía, esa capacidad de estar con uno mismo de manera honesta y profunda, es también lo que hace a alguien genuinamente capaz de estar con otro de manera honesta y profunda, porque solo puedes dar a otro lo que tienes. Y si no has aprendido a estar contigo mismo en la oscuridad, no puedes acompañar a otro en la suya. Permíteme hablarte de algo que quizás no has considerado de esta perspectiva: la soledad del despierto. Esa soledad particular que estamos describiendo no es solo una etapa que hay que atravesar para llegar a la relación. Es también, en sí misma, una forma de relación. Una relación con uno mismo que es tan importante, tan nutritiva
tan transformadora como cualquier relación con otro. Jung hablaba de la relación con el inconsciente como una de las relaciones más importantes que un ser humano puede cultivar. La relación con los sueños, con las imágenes que surgen en la meditación o en la contemplación, con las voces interiores que hablan cuando uno se permite escucharlas. Esa relación, cuando se cultiva con seriedad y con respeto, ofrece una compañía que es de una profundidad que pocas relaciones externas pueden igualar. No es que el inconsciente sea mejor que otra persona, es que es siempre accesible, siempre honesto, aunque a veces habla en imágenes que requieren interpretación, siempre orientado hacia el crecimiento, aunque a veces ese crecimiento implique confrontar cosas que no quieres ver. Y conocerlo, conocer tu propio inconsciente, conocer las figuras que habitan en él, los arquetipos que te mueven, las heridas que te condicionan, los dones que todavía no has expresado, es conocerte a ti mismo de una manera que transforma todo lo demás. Una persona que tiene una relación profunda con su propio inconsciente lleva consigo una riqueza interior que es perceptible para los demás, aunque no siempre sepan nombrarlo. Hay algo en esa persona que irradia, no en el sentido de una presencia llamativa o extrovertida, sino en el sentido de una densidad, de una profundidad, de una presencia que se siente, como si esa persona estuviera completamente habitada, como si no hubiera partes de sí misma que estuvieran vacías o negadas. Y esa presencia, esa densidad interior, es paradójicamente una de las cosas más atractivas que puede tener un ser humano, no en el sentido de la atracción superficial, sino en el sentido de la atracción que va más allá de lo físico, más allá de lo intelectual, hasta algo que solo puede describirse como resonancia del alma. Cuando dos personas que tienen esa relación profunda con su propio interior se encuentran, lo que ocurre entre ellas es de una naturaleza completamente diferente al enamoramiento proyectivo. Es más tranquilo, sí, pero es también más real, más sólido, más capaz de crecer y de profundizarse con el tiempo en lugar de desvanecerse. Y ese tipo de encuentro es lo que los despiertos están esperando, no de manera activa, no con ansiedad, no con urgencia, sino de la manera en que se espera algo que sabes que llegará cuando tenga que llegar, con una paciencia que no es resignación sino confianza, con una apertura que no es necesidad sino disponibilidad. Quiero hablarte ahora de algo que me parece importante para completar este cuadro, y es la pregunta de qué hacer mientras se espera, mientras se atraviesa ese periodo de transición entre el amor inconsciente y el amor consciente, mientras se está en ese desierto que describía antes. La respuesta de Jung, y también la mía, es vivir completamente, no en espera de algo que llegará después, sino en el pleno disfrute y aprovechamiento de lo que es ahora. Porque el proceso de individuación no es una preparación para la vida, es la vida misma. Cada momento de soledad elegida es una oportunidad de conocerse más. Cada sueño examinado con honestidad es una ventana al inconsciente. Cada relación, aunque no sea romántica, aunque sea breve, aunque sea difícil, es una oportunidad de practicar la presencia real, la autenticidad, la capacidad de ver y de ser visto. Cada vez que eliges no reducirte para caber en una relación que no te expande, estás honrando tu proceso. Cada vez que te permites sentir lo que sientes sin juzgarlo, sin racionalizarlo, sin empujarlo hacia abajo, estás haciendo el trabajo. Cada vez que miras hacia adentro en lugar de buscar afuera, la respuesta a una incomodidad interior, estás avanzando en el camino. Y ese camino, aunque solitario en ciertos tramos, aunque silencioso en ciertos tramos, aunque oscuro en ciertos tramos, es el camino hacia la versión más completa, más auténtica, más viva de ti mismo. Y esa versión, cuando emerge, cuando se hace visible, atrae hacia sí el tipo de amor que puede sostenerla. No el amor que necesita que seas menos, el amor que celebra que seas más. He conocido a personas que llegaron al amor más profundo de su vida después de los 40, después de los 50, incluso después de los 60. Personas que habían pasado décadas en relaciones que no les hacían justicia o décadas solas trabajando en sí mismas y que de repente, cuando menos lo esperaban, encontraron a alguien con quien la conexión era de una naturaleza completamente diferente a todo lo que habían conocido antes. Y cuando les preguntaba qué hacía diferente esa relación, la respuesta siempre tenía elementos comunes. Decían,
Me siento libre de ser quien soy, decían. No tengo que explicarme ni justificarme. Decían, cuando estoy con esa persona, soy más yo mismo, no menos. Decían, hay una calma en esta relación que nunca había sentido antes y al principio. Me asustó porque pensé que significaba que no había suficiente emoción, pero luego entendí que esa calma era seguridad. Era la primera vez que me sentía seguro de verdad en una relación. Esa calma que al principio se confunde con falta de emoción. Esa seguridad que al principio se confunde con aburrimiento. Esa libertad que al principio se confunde con falta de pasión. Son las señales del amor consciente. Del amor que no necesita el drama para saber que existe. Del amor que no necesita la intensidad de la proyección porque tiene algo mucho más sólido, la realidad del otro. Y cuando llegas a ese amor, cuando lo reconoces aunque al principio no lo reconozcas porque no se parece a lo que esperabas, entiendes de qué se trataba todo el camino. Entiendes por qué era necesario el desierto. Entiendes por qué era necesario soltar las proyecciones. Entiendes por qué era necesario integrar la sombra. Entiendes por qué era necesario aprender a estar solo antes de poder estar verdaderamente acompañado. No porque el sufrimiento sea necesario en sí mismo, sino porque el conocimiento profundo de uno mismo que viene de ese proceso es lo que hace posible el amor real. Y el amor real, el amor consciente, el amor que ve al otro y es visto por el otro, no puede construirse sobre una psique que no se conoce a sí misma. Quiero acercarme al final de esta conversación con algo que me parece especialmente importante, y es la pregunta de qué significa amar desde el despertar. No cómo encontrar el amor, no cómo atraer al amor, sino cómo amar cuando uno ha despertado. Amar desde el despertar significa ante todo, amar sin perder al otro en la proyección. Significa hacer el esfuerzo constante de ver a la persona real frente a ti, con todas sus complejidades, con todas sus contradicciones, con todas sus contradicciones, con todas sus luces, no la imagen que necesitas que sea, no la persona que te gustaría que fuera, la persona que realmente es. Y eso requiere un tipo de atención que no es natural para la mayoría de nosotros. Requiere preguntarse constantemente, ¿estoy viendo a esta persona o estoy viendo mi proyección sobre esta persona? ¿Lo que me molesta de ella es algo suyo o es algo mío que estoy viendo en ella? ¿Lo que admiro en ella es algo suyo o es algo mío que no me he permitido ser? Esas preguntas, cuando se hacen con honestidad y sin autoengaño, transforman la relación. La llevan a un nivel de autenticidad que puede ser incómodo al principio, porque la autenticidad siempre lo es, pero que con el tiempo crea una intimidad que no tiene comparación. Amar desde el despertar también significa amar sin necesitar que el otro te complete, sin necesitar que el otro llene el vacío, sin necesitar que el otro te valide, te confirme, te haga sentir que existes y que vales. No porque esas necesidades sean malas, sino porque cuando las proyectas sobre una sola persona, la relación se convierte en una carga que ningún ser humano puede sostener indefinidamente. Cuando llegas a una relación desde la plenitud, o al menos desde el trabajo hacia la plenitud, cuando llegas como alguien que elige al otro porque quiere estar con él y no porque lo necesita para sobrevivir emocionalmente, la dinámica cambia completamente. Hay más libertad, hay más espacio para que cada uno sea quien es. Hay menos control, menos celos, menos necesidad de que el otro sea de una manera determinada para que tú te sientas bien. Y paradójicamente, esa libertad, ese espacio, esa falta de necesidad compulsiva, es lo que crea la condición para que el amor crezca en lugar de asfixiarse. Amar desde el despertar también significa estar dispuesto a ser visto de verdad. No solo a ver al otro, sino a ser visto por el otro, a mostrar las partes que no son perfectas, las partes que todavía están en proceso, las partes que aún duelen, las partes que todavía no comprenden del todo, a confiar en que el amor real no requiere perfección, requiere autenticidad. Y eso, mostrarse tal como se es, sin la máscara, sin la actuación, sin el personaje que se ha construido para ser aceptable, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar, especialmente para alguien que ha sido herido, especialmente para alguien que aprendió en algún momento que mostrarse de verdad era peligroso, que la vulnerabilidad
Era una debilidad que podía ser usada en su contra. Pero el amor que vale la pena, el amor que crece, el amor que dura, solo puede construirse sobre esa vulnerabilidad honesta, sobre ese mostrarse real, sobre ese confiar en que el otro puede sostener lo que eres, incluyendo lo que todavía no has terminado de ser. Y cuando encuentras a alguien que puede hacer eso, que puede verte en tu totalidad y quedarse, que puede ser visto en su totalidad y no huir, que puede estar en la incomodidad de la autenticidad sin necesitar que todo sea siempre fácil y sin conflicto, entonces sabes que has encontrado algo que vale la pena cuidar, algo que vale la pena construir con paciencia y con dedicación, algo que no se parece a nada de lo que conocías antes, pero que reconoces de todas formas, porque hay algo en ti, en lo más profundo de ti, que siempre supo que esto era posible, que siempre supo que el amor real existía, que siempre supo que merecías esto. Quiero cerrar esta conversación con algo que me parece fundamental y que espero que te lleves contigo, no como una verdad absoluta, sino como una posibilidad, como una semilla que quizás ya está germinando en algún lugar de tu interior y que solo necesita un poco más de luz para emerger completamente. La dificultad de enamorarte que sientes ahora, esa selectividad que a veces te preocupa, esa incapacidad de entregarte con la misma facilidad de antes, no es una señal de que estás roto, es una señal de que estás creciendo, de que tu psique se está volviendo más consciente, más honesta, más exigente en el sentido más noble de la palabra. No estás cerrándote al amor, estás abriéndote a un amor diferente, un amor que todavía no conoces del todo, porque todavía estás en el proceso de convertirte en alguien capaz de recibirlo. Y ese proceso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que te trates con la misma compasión que le darías a alguien que amas profundamente y que está en medio de una transformación importante. Jung decía que el proceso de individuación es el proceso más importante que un ser humano puede emprender, y también decía que es el más solitario, porque es un camino que nadie puede recorrer por ti, nadie puede hacer el trabajo por ti, nadie puede ver tus sombras por ti, integrar tus proyecciones por ti, sanar tus heridas por ti. Ese trabajo es tuyo, completamente tuyo. Pero también decía que ese trabajo, aunque solitario, no está orientado hacia el aislamiento. Está orientado hacia la conexión más profunda que es posible, hacia el encuentro real entre dos seres que se han encontrarse el uno al otro de verdad. Así que si estás en ese desierto ahora mismo, si estás en ese periodo de silencio y de transición, quiero que sepas que no estás perdido. Estás en camino, y el camino, aunque a veces oscuro, aunque a veces solitario, te está llevando hacia algo que vale cada momento de incertidumbre, cada momento de duda, cada momento en que te preguntaste si valía la pena. Seguir adelante, vale la pena. Siempre ha valido la pena. Y ahora, antes de que esta conversación termine, quiero dejarte con algunas preguntas. No para que las respondas ahora mismo, sino para que las lleves contigo, para que las dejes reposar en algún lugar tranquilo de tu interior y veas qué emerge. ¿Cuáles son las proyecciones que todavía llevas en las relaciones? ¿Qué cualidades admiras en los demás que quizás todavía no te has permitido reconocer en ti mismo? ¿Qué cualidades te irritan en los demás que quizás son partes de tu propia sombra que todavía no has integrado? ¿Estás buscando en las relaciones lo que todavía no has encontrado en ti mismo? ¿Estás esperando que alguien te complete, te valide, te haga sentir que eres suficiente? ¿O estás trabajando en encontrar esa completud dentro de ti, de manera que cuando llegue el amor, sea un regalo que eliges y no una necesidad que te controla? ¿Qué tipo de amor mereces? No en términos de lo que crees que puedes conseguir, no en términos de lo que el mundo te ha dicho que es realista esperar, sino en términos de lo que tu parte más profunda, tu sí mismo, sabe que es posible. ¿Qué tipo de amor te haría más tú mismo? ¿Qué tipo de relación te expandiría en lugar de contraerte? Y finalmente, ¿estás dispuesto a esperar ese amor? ¿Estás dispuesto a no conformarte con menos? ¿Estás dispuesto a atravesar el desierto con la confianza de que al otro lado hay algo que vale cada paso dado en la oscuridad? Espero que sí. Espero que este tiempo que estás viviendo, este periodo de transición y de crecimiento, lo vivas no como una espera vacía, sino como una construcción activa, como el tiempo en que te estás convirtiendo en alguien capaz de dar y recibir el amor más real que puedas imaginar.
Porque ese amor existe, y tú exactamente tú, con todo lo que has vivido, con todo lo que has aprendido, con todas las sombras que has mirado y todas las luces que has recuperado, eres exactamente la persona que puede recibirlo. El camino continúa, y lo más interesante todavía está por venir.